piensen que se va a recargar tanto, yo quisiera más contenido, no, sino simplemente la guía didáctica y el complemento de la explicación. Es un apoyo para la clase, ¿verdad? Y ya quedan ustedes, pues, su lectura, subrayado y lo que vayamos viendo. Cuando les cite un artículo, no es solo para que lo anoten y se quede allí. Cuando les cite un artículo es para que lo lean, subrayen su ley, ¿verdad? Y puedan tenerlo presente para que al igual se comprenda. Otra cosa, yo creo que en esta sección no lo dije, pero en la imagen de la plataforma de Classroom hay una imagen ahí, es Roma actualmente, pero hay esa imagen que aparece ahí, ¿alguien sabe quién es? ¿No le suena familiar? ¿No? En la plataforma de Classroom hay una estatua ahí de una persona sentada, es actual, pues no es antigua. Me refiero a la ciudad, pues es Roma, no vayan a esperar a ver ahí el Coliseo Romano o algo así. Pues es Justiniano. En derecho romano, ustedes lo vieron. A Justiniano se le debe el Corpus Juris Civilis o el cuerpo de normas civiles. Entonces, lo que vamos a aprender en este curso, pues ver ese cuerpo de normas civiles. No obstante que ustedes ya tuvieron un curso de derecho civil, pues vamos a tener la norma procesal civil, que a eso se le debe a Justiniano, ¿verdad? Y por eso es que se tiene la imagen ahí. No es que se me ocurrió ahí solo para llenarla o saber quién es, sino que viene relacionada al curso. Voy a colocar la presentación entonces y vamos a ir de lleno, ¿sí? Solo me dan un minuto para colocarla. ¿Vemos la presentación, jóvenes? ¿Sí la tienen ahí a la vista? Se ve su pantalla, pero no se ve La la presentación. diapositiva. Ajá. ¿Y ahora? Ahí ya. Ahora sí. Ah, bueno. Bueno, entonces le voy a colocar acá la pantalla completa y vamos a quedarnos o vamos a iniciar donde pues nos corresponde, ¿verdad? Vamos a, perdón, solo voy a activar acá mi cámara. Muy bien. Bueno, pero antes de eso voy a preguntar algo antes de que entremos de lleno ahí. Vamos a ver. Ingrid Araceli. ¿Qué se recuerda? Porque tampoco, yo sé que algunas cuestiones ya las vieron y no las tienen del todo frescas, pero ¿se recuerda más o menos de la clasificación general que se ha dado el derecho cuando es área de derecho público y área de derecho privado? ¿Qué se recuerda de qué áreas del derecho están en el área del derecho público o del derecho privado? Si lo recuerda. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Eh, Sin pena. ¿De qué se recuerda? ¿Qué áreas están en derecho público y qué áreas en derecho privado? de derecho privado está derecho civil, mercantil. Ajá. Eso eh, recuerda. y de derecho público, constitucional, administrativo, penal. Ah, bueno. Muy bien. Entonces sí se tiene la idea. Pero Alguien que le ayude, no recuerdo todas, pero sí. pero sí, casi que son esas las básicas. Alguien que le ayude, porque sí mencionó Buenas las de derecho noches. público. Luz María.
público está penal, administrativo, laboral, procesal penal, internacional público, constitucional, privado, notariado, civil, mercantil, internacional privado. Muy bien, gracias. Bueno, entonces se tiene la idea y se tiene claro estas áreas, ¿verdad? Del derecho, que es una como clasificación general. Entonces quería preguntar esto a manera de introducción para tener esa noción un tanto general o básica. Ya hay 60 alumnos jóvenes, o sea que sí es real lo de la plataforma. Bueno, esta sección está bien, hay bastantes alumnos, está así como que llena. Bueno, voy a colocar la presentación entonces. Estamos en la primera unidad y se llama puntos introductorios, y para considerar los puntos introductorios, pues su palabra lo indica. Es una introducción, ¿verdad? Es un método científico de ir de lo general a lo particular, a lo específico. Considero que es un método prudente o procedente para que podamos comprender de una forma general para llegar a lo específico. Entonces, la primera unidad específicamente se llama puntos introductorios. ¿Por qué? Porque se pretende conocer toda esta introducción del curso para llegar a lo específico y no al contrario, que empecemos con aspectos específicos que no entiendo. Entonces, prefiero ir de lo general a ir a un punto ya más específico o más particular. Parte de los puntos introductorios es que ubiquemos al derecho procesal civil. Lógicamente lo vamos a definir, pero primero lo tenemos que ubicar. Y parte de ello es que entendamos eso para tener una noción un tanto general. Y por eso les preguntaba, ¿qué áreas del derecho consideran que están dentro del derecho público y qué áreas están dentro del derecho privado? Que de hecho, jóvenes, para su preparación del examen técnico profesional, así se divide, un área de derecho público y un área de derecho privado, y se deben de estudiar las áreas que ya mencionaron las compañeras. Solo voy a aceptar a alguien acá que está en espera. Entonces se mencionaron por las alumnas en la participación que tuvieron áreas del derecho. Entonces ya tenemos como esa noción o idea general. Ahora, lo que quiero que comprendamos, ¿por qué se considera derecho público y por qué se considera derecho privado? Lo explico. Esta diferencia se da por la condición en la que el Estado interviene. Es decir, ¿por qué es considerada un área de derecho público o por qué es considerada un área de derecho privado? Y esto se debe a la condición en la que el Estado interviene. Es decir, cómo el Estado participa, cómo el Estado interviene. De allí que sea derecho público o de allí que sea derecho privado. Y, perdón, jóvenes. Y vamos a ver durante la explicación que en algunas áreas del derecho, pues el Estado sí interviene en esa condición de Estado directamente. Y vamos a ver otras áreas que interviene en la creación de la norma para que los ciudadanos o gobernados cumplan esa normativa. Pero el Estado como tal no tiene esa intervención como sí en algunas áreas muy específicas. Ejemplos. Pregunté qué áreas del derecho abarcaba el área del derecho público y el derecho privado. Entonces, un ejemplo clásico es el área del derecho penal. La condición en la que interviene el Estado en el derecho penal es que hace valer su condición de Estado como tal. Para ello vamos a regresar al tercer semestre cuando vieron teoría del Estado o segundo semestre. Y se recordarán de los elementos del Estado. Y dentro de los elementos del Estado, pues está la soberanía, el poder público. Entonces esa soberanía establece que es un elemento del Estado, una condición en la cual se establece que no hay un poder superior, ni interno, ni externo,
a ese Estado, ¿verdad? Entonces el Estado es soberano como tal. Y al igual se da el ejercicio de un poder público, que según la Constitución Política de la República de Guatemala, ese poder público radica en el pueblo y que lo delega para su representación o ejercicio en los 3 poderes del Estado o organismos de Estado. ¿Verdad? Entonces, ese Estado es soberano y ejerce un poder público. En el área del derecho público y en el ejemplo del derecho penal, es que el Estado, además de crear una norma en un organismo específico para esto, organismo legislativo, pues está facultado para su aplicación o su ejecución, ¿verdad? Entonces, en el derecho penal, ante el quebrantamiento de una norma penal, el Estado no le pregunta, ¿quiere que se le sancione? ¿Está usted de acuerdo o no? La persona es sometida a un proceso y puede hacer valer su derecho de defensa, pero sin embargo hace valer ese Estado, ese derecho, esa condición, perdón, de Estado, ¿verdad? Entonces un ejemplo es clásico es sobre el derecho, en el derecho público pues puede ser el derecho penal, cómo el Estado interviene, en el derecho administrativo y también en el derecho procesal administrativo, pues cómo el Estado interviene haciendo uso de esa soberanía o de ese poder, ¿verdad? Entonces usted, por ejemplo, no puede decir, hoy voy a tapar, aunque a veces lo hacen, si tienen autorización municipal o no, pero pensemos que sí la tienen, pero usted no puede decir, hoy voy a estacionarme ahí en la carretera, ¿verdad? Y está obstruyendo, entonces va a haber un agente de Policía Municipal de Tránsito que lo va a mover con auxilio de Policía Nacional Civil, por ejemplo. Entonces el Estado hace uso de eso. Usted no puede ir, por ejemplo, a una institución del Estado y decir, en ese derecho administrativo, decir, mire, voy a entrar allá, yo quiero que me resuelvan ahorita. Pero usted tiene que esperar un turno que le asignen, va, por ejemplo, a la Superintendencia de Administración Tributaria y hay una cita previa. Usted se somete a un procedimiento. Entonces el Estado interviene de esa forma. Se mencionó también el derecho internacional público, se mencionó el derecho constitucional. Cuando pensamos en uno de los elementos del Estado, también pensamos en un territorio, pero esa es una plataforma física donde está el Estado. Y hay una población allí, hay un ámbito físico, territorial, pero hay una plataforma jurídica o conjunto de normas, y eso se llama Constitución. Entonces, en la creación o formación de la Constitución, pues definitivamente interviene el Estado como tal a través de una Asamblea Nacional Constituyente en el caso de nuestro país. Entonces, en esa condición de derecho público, el Estado tiene una prevalencia, tiene una supremacía en el ámbito del derecho público. Por eso se llama área de derecho público, porque como la condición de intervención del Estado. Entonces, para la preparación de su examen técnico profesional, usted va a estudiar normas de derecho público y normas de derecho privado. Entonces, hasta de comentario, ¿verdad? ¿A cuál fase te vas a someter? A la pública. Entonces, usted ya sabe que son normas de derecho público y que la intervención del Estado es como lo acabo de indicar. Y por consiguiente va a ser evaluado de derecho penal, derecho procesal, derecho laboral, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho laboral no, ¿verdad? Derecho administrativo. Y así es como usted va a ser evaluado. Ahora, en el campo del derecho privado, pues es diferente. En el campo del derecho privado, la condición del Estado interviene de otra forma. El Estado interviene de otra manera. El Estado tiene una participación en la creación de normas, mas no tiene la misma condición. Cito ejemplos. Se mencionó entonces el derecho civil, el derecho mercantil, ¿verdad? El derecho notarial o el derecho notariado o el derecho notarial. Entonces la condición es distinta, porque el Estado sí crea normas, sin embargo no participa en esa misma situación o condición. Ejemplo, ¿el Estado puede contratar? Sí. ¿El Estado puede comprar? Sí.
¿El Estado puede arrendar? Claro que sí. Entonces, una institución estatal, municipalidad, algún ministerio, algún organismo de Estado, pues entonces celebra un contrato de arrendamiento con un particular, pero no va a sobreponer esa condición de Estado, le va a decir, mire, como yo soy el Estado, usted me va a pagar de renta solo eso. No. Debe someterse, entonces su condición ya no es de supremacía, sino de igualdad. Entonces va a celebrar un contrato de arrendamiento como que fueran dos particulares. Entonces, dentro de este contrato de arrendamiento, pues está regulado en el Código Civil. Si el Estado va a realizar un contrato mercantil para que se le provea de algo, pues debe someterse a las condiciones del particular. No por el hecho de ser Estado va a tener esa supremacía. ¿Verdad? Entonces, la condición en la que participa el Estado hace esa diferencia entre si es derecho público o derecho privado. Entonces ya vimos que las normas o las áreas o materias del derecho privado pues abarcan las que se han mencionado. Y las del derecho público pues las que se hicieron referencia. Entonces vamos tomando la idea que la ubicación del derecho procesal civil y lógicamente como se va a materializar instituciones del derecho civil, pues la vamos a ubicar en el área del derecho privado. No obstante que el Estado crea las normas, porque las crea a través del organismo legislativo, en la participación que tiene, se somete a la misma condición del ciudadano o no tiene ninguna intervención. ¿Por qué? Por ejemplo, que la persona en el Código Civil están los contratos, pues el Estado no le obliga a vender ni a comprar. Si usted quiere, compra, o si usted quiere, vende. Pero sí creó una normativa sustantiva, el Código Civil. Entonces, ¿a qué va a hacer referencia? A que usted, si va a realizar un contrato de compra-venta, cumpla con esa formalidad. Pero son los dos particulares que comparecen ante un notario. Y el notario tiene una delegación del Estado en fe pública, que lo que él está haciendo es cierto, o es verdadero, o es válido. Pero el Estado no interviene para decirle a usted, mire, está muy caro, está muy barato, compre, no compre, venda o no venda. Sino ya es una relación entre particulares. Y el Estado, la participación que tiene es en la creación de la norma, en la observancia de cumplimiento de pago de impuestos y eso. Pero la participación es únicamente entre particulares. Ejemplo, en el Código Civil está la institución del matrimonio. El Estado reguló, condicionó las normas que deben, los requisitos que deben de cumplirse para contraer un matrimonio según el Código Civil, ¿verdad? Y que con la última reforma, pues no se pueden autorizar matrimonios de personas menores de 18 años. Anteriormente sí, eso es lo único. Pero luego no va a tener una intervención en decir con quién se casa o con quién no se casa. Esa ya es una decisión propia entre particulares y es privada. Entonces el Estado no figura en esa condición. Muy bien, ¿vamos bien ahí, jóvenes? ¿Comprendimos esa diferencia entonces? ¿Por qué es derecho público y por qué es derecho privado? ¿Está claro? Condición en la que interviene el Estado. En derecho público, supremacía como Estado. En derecho privado, tiene intervención en la creación de norma. Puede tener alguna participación como parte, ¿verdad? Como contrayente del Estado, mas no puede hacer valer esa supremacía, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿Queda claro entonces por qué es derecho público y por qué es derecho privado? Sí, Lick. Muy bien. Bueno, continuamos. Para que podamos ubicar al derecho procesal civil, también debemos de recordar, además de esta clasificación general, esta clásica división. Y cuando mencionamos algo clásico es que generalmente está, o siempre lo vamos a recordar, o siempre va a aparecer, o siempre va a verse, ¿verdad? O siempre lo vamos a tener presente. En mi clase vamos a mencionar conceptos, y cuando pensamos en concepto, pensamos en una representación mental, ¿verdad?
Y cuando pensamos en una representación mental, es algo que a usted le surge una idea y que usted sabe lo que es. Ahora, para definirlo, pues tenemos que dar una definición. Pero entonces cuando pensamos en conceptos así, pues hay una representación mental y generalmente es un tanto rápida. Entonces, para que ilustremos un tanto esta clásica división, cuando pensamos en algo clásico es algo que siempre está. Yo les aseguro que cuando dije clásico, a su mente viene algo. Si pensamos en modas, por ejemplo, para poder comprender que siempre está o siempre debemos de recordarlo o lo vamos a ver, en modas, por ejemplo, pasa eso. Es algo clásico, algo que siempre está o surge. Algo clásico en moda son, por ejemplo, los tenis All Star o los Converse, que ahora les decimos chapulines, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevan? Y han estado siempre. Desaparecen tal vez un tiempo y luego vuelven a resurgir, solo como un ejemplo. Entonces, la clásica división del derecho es que vamos a ver siempre un derecho objetivo y un derecho subjetivo. Eso lo vamos a tener siempre. Ustedes vieron esto en derecho, introducción al derecho 1, introducción al derecho 2, ¿verdad? Y ya hace un tiempo de eso. Sin embargo, lo vamos a recordar porque es necesario que lo tengamos presente para poder ubicar al derecho procesal civil. Ya vimos que lo podemos ir ubicando en el campo del derecho privado, por lo que ya expliqué. Ahora, veamos dónde está también en esta parte del derecho. Cuando pensamos en derecho objetivo, jóvenes, pensamos en conjunto de normas jurídicas que forman el ordenamiento vigente. Cuando pensemos en derecho objetivo, son todas las normas jurídicas de un país, ¿verdad? Van a estar ahí, pues, el conjunto de normas. Y si nos recordamos un poquito más, recordamos a Hans Kelsen sobre la pirámide de la supremacía de las normas. Entonces aquí ya les viene, dicen ustedes, bueno, la Constitución, tratados internacionales, normas ordinarias, reglamentos y la supremacía de las normas. Todo eso es parte del derecho objetivo, conjunto de normas jurídicas de un ordenamiento vigente. Un ejemplo para nuestro curso es el derecho civil o el código civil, ¿verdad? Esto es parte de un derecho objetivo, es parte de un ordenamiento jurídico vigente. Si quisiéramos citar otra norma, podemos citar el Código Penal, si quieren, y todas las leyes penales especiales que se han creado, ¿verdad? Podemos citar varias ahí, que pues abarcarían todas el derecho objetivo. Cuando pensamos en el derecho subjetivo, pues lo objetivo es lo que puedo establecer, lo que puedo palpar, lo que puedo ver, lo que se puede materializar. Cuando pensamos en derecho subjetivo, es algo que no precisamente podrá establecerse de una forma muy material o real, o que no lo pueda establecer. Cuando pensamos en derecho subjetivo, estamos pensando en facultades. Y cuando pensamos en facultades, pues complementamos la definición. Facultades que dichas normas, ¿cuáles? Estas, las del derecho objetivo, conceden y garantizan a los individuos sometidos a ellas. Entonces, el Código Civil nos da normas que van a regular entonces la conducta o el actuar, o son parte de un ordenamiento jurídico. Entonces, en un derecho objetivo hay un Código Civil que regula la institución del matrimonio. Allí está parte del derecho objetivo. Usted ve el Código Civil y está matrimonio, institución social por la cual y quiénes y todo. Ahí está, es parte de un ordenamiento vigente. Ahora, el derecho subjetivo, entonces yo le voy a decir, ¿dónde está el derecho subjetivo? Búsquemelo. Son facultades que dichas normas conceden y garantizan a individuos. Esta facultad o derecho subjetivo es parte de la personalidad o de la persona. Si yo quiero me caso y si yo quiero no me caso. Es una facultad que tengo. En el Código Civil está establecido
Están establecidos los contratos. Y dentro de ellos está el contrato de mutuo. ¿Sí? Allí está. O el contrato de préstamo, ¿verdad? Entonces, va alguien con usted y le dice, préstame 5,000 quetzales. Y usted quiere hacer un contrato de mutuo, pues van y le dan la formalidad y hace el contrato de mutuo. Pero si usted quiere, no lo presta. O si usted quiere, lo presta. Pues ya hizo el contrato, acá lo tengo. Me dijo que me iba a pagar en 5 meses, no me pagó. ¿Qué le corresponde? Pues cobrar. Pero como está dentro de su derecho subjetivo, si usted quiere, lo cobra. Y si usted quiere, pues no lo cobra. Entonces son facultades o facultad de abstenerse de hacer, no hacer, exigir o no una prestación determinada. El derecho subjetivo es inherente a la persona, ¿verdad? Ahora, en algunas áreas del derecho, pues no vamos a establecer un derecho subjetivo, específicamente en el derecho público y específicamente en el derecho penal. Y ahí recordamos alguna clasificación de la acción. Por ejemplo, hay delitos de acción pública. El Ministerio Público no puede decir, mire, yo no lo voy a investigar o no lo voy a perseguir, ¿verdad? O por ejemplo, en el derecho público, ante el quebrantamiento de una norma penal, jóvenes, tienen encendido su micrófono, por favor, si no lo apaga ahí porque se escucha algo por ahí. Gracias. Entonces, en el área del derecho penal no podríamos hablar de un derecho subjetivo, porque en determinado momento no puede ser del todo aplicable, ¿verdad? Por eso estoy haciendo referencia al área del derecho civil, que es nuestra área, ¿verdad? Entonces, decía que en el derecho penal, por ejemplo, pues no podríamos en determinado momento hacer valer esas facultades porque el Estado actúa de esa forma, crea la norma penal, ante el quebrantamiento, pues hay que sancionarse. Ahora, hay delitos de acción pública dependientes de instancia particular y delitos de acción privada. Por ejemplo, un delito contra el honor. Hubo una publicación que afecta a mi dignidad, mi honor. ¿A quién está afectando? A mí. Entonces, yo voy a actuar, ¿verdad? Entonces, aquí en determinado momento sí puedo hacer valer el derecho subjetivo, porque si yo quiero denuncio o si no quiero no denuncio. Pero en los delitos de acción pública, pues definitivamente se debe de actuar. Entonces, son ejemplos para que lo vayamos comprendiendo. Esto debemos de recordarlo y tenerlo presente. ¿Por qué? Porque esta clásica división del derecho siempre va a estar y usted la va a estar viendo siempre. Y por eso la recuerdo. Y esto nos va a servir entonces para ubicar al derecho civil y principalmente procesal civil. Entonces vamos, jóvenes, que está en el campo del derecho privado o en el área, perdón, del derecho privado. ¿Hay normas de carácter objetivo? Claro que sí. Pero en esta área específicamente se hace valer el derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque son facultades que tengo. Vamos a ver durante el desarrollo, por ejemplo, del curso en el tema de la acción, que nadie está obligado a demandar, salvo algunas excepciones. Entonces, en los ejemplos que cité, ¿existe el contrato de mutuo? Sí. ¿Hay incumplimiento de pago de la obligación? Sí. Pero conforme el derecho subjetivo, yo decido si acciono o no acciono. Yo decido si cobro o no la deuda. ¿Verdad? Muy bien. También, dentro de estos puntos introductorios, debemos de recordar esto que es fundamental, que hay un derecho sustantivo y hay un derecho procesal que también se le llama adjetivo. Entonces, cuando pensamos en el derecho sustantivo o substantivo, su contrario o quien lo complementa o la diferencia es el derecho adjetivo, porque son dos derechos distintos y ahorita lo explico. Cuando pensamos en derecho sustantivo, estamos pensando en conjunto de normas que regulan la conducta de la persona o de la conducta humana.
llamado también de fondo. Esta es una definición de Manuel Osorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Conjunto de normas que regulan la conducta humana. Esto viene muy similar, muy relacionado, muy aparejado con el derecho objetivo. ¿Por qué? Porque ahí están las normas. Son de carácter sustantivo porque establecen el fondo de ciertos derechos, la condición humana como tal, la conducta humana como tal. Entonces, allí está la norma. Ejemplos, Código Civil para nuestro curso. Está el derecho de alimentos, ¿verdad? Entonces, la institución del derecho a alimentos establece normas de conducta que deben de regularse o cumplirse. Por ejemplo, ¿quiénes están obligados a darse alimentos? Lo establece el Código Civil. Los ascendientes, los descendientes, los cónyuges, que abarcan los alimentos y todo eso. Entonces, está establecido en una norma de carácter sustantivo, como los contratos que ya cité, o el cumplimiento o no de las obligaciones, el pago, por ejemplo, de las obligaciones que se han adquirido. Ahora, esta norma está allí y me reconoce derechos y me rige ciertas conductas. Ahora, el derecho procesal o adjetivo es un derecho de forma. ¿Por qué? Porque me va a indicar la forma, el procedimiento de cómo hacer valer estos derechos. Y eso es lo que vamos a aprender en este curso. Es decir, qué vía procesal, qué proceso vamos a elegir para hacer valer estos derechos. Las normas del derecho objetivo, las normas del derecho sustantivo, que dije que vienen muy relacionados. Pero no olvidemos que hay un derecho subjetivo, que es una facultad de hacer, no hacer, abstenerse, exigir. Pero si decido exigir o decido exigir que se cumpla o pedir que se cumpla o hacer valer ese derecho, entonces el derecho adjetivo o procesal me va a indicar la forma de poderlo hacer. Entonces el derecho adjetivo o procesal está constituido por el conjunto de normas. Pues vamos a ver normas jurídicas, que nos van a indicar la forma de hacer valer esos derechos. Y además vamos a ver principios. Y el principio es una base, una plataforma que está y que no debe de cambiar y que debe de ser observada. Vamos a ver los principios procesales propios del derecho procesal civil, que tienden especialmente a regular ¿qué? Relaciones jurídicas. ¿Entre quién? Entre particulares, poniendo en ejercicio ¿qué? La actividad judicial del Estado. Es por ello que a través del derecho procesal o adjetivo vamos a utilizar el proceso para hacer valer ¿qué? Estos derechos que la ley reconoce. Y es por ello que les mencioné en la primera clase que vamos a traer muchas de las instituciones jurídicas vistas en el derecho civil, derecho mercantil, derecho de familia y aprender a hacerlas valer mediante un proceso. Por eso se llama derecho procesal civil. No hay un derecho procesal de familia, no hay un derecho procesal mercantil, sino que abarca, ¿verdad? El proceso civil, estas dos materias. Entonces vamos a ir conociendo los asuntos que se puedan conocer y los procesos que se pueden elegir. Pero eso es en el curso de Derecho Procesal Civil 2. En el curso de Derecho Procesal Civil 1 vamos a conocer toda esa plataforma técnica jurídica del aspecto general del proceso civil, para que en el curso de Derecho Procesal Civil 2 elijamos y conozcamos, o mejor dicho, conozcamos y elijamos qué vía procesal vamos a tener para hacer valer que esos derechos que reconoce el derecho sustantivo, el derecho objetivo, y que el derecho procesal o adjetivo nos da la forma de poderlo hacer. Entonces, jóvenes, a manera de conclusión y aplicación, ubicamos al derecho procesal civil, entonces, en el área del derecho privado,
por la condición del Estado, cómo interviene y que generalmente regula relaciones jurídicas entre particulares. Vamos a hacer valer a través de un derecho adjetivo, a través de un proceso conocido como derecho de forma, la manera en hacer valer esos derechos que el derecho objetivo y sustantivo reconocen a los ciudadanos o gobernados, sin olvidar que hay un derecho subjetivo y que en materia civil es esa facultad de exigir o no, ¿verdad? Acá no vamos a ver como una denuncia, como una prevención policial, como en materia penal, donde hay una obligación de persecución y seguimiento, sino que acá pues es parte del derecho subjetivo de poder promover o no una acción o una demanda. Y cuando se decide eso, debemos de elegir entonces la forma para hacerlo valer. La ubicación entonces del derecho procesal civil la ubicamos en el área del derecho privado, considerando estos aspectos que ustedes ya habían visto, pero que lo estamos recordando para tenerlo presente y tener así una mejor ubicación del derecho procesal civil. En el curso entonces aprenderemos esto, el proceso como tal y la vía procesal para hacer valer esos derechos. Derechos que en determinado momento se consideran quebrantados o afectados y que yo les voy a poner casos hipotéticos para que se simule el derecho de hacer valer algo o el quebrantamiento de un derecho, y esto obliga a la promoción de una acción, una demanda, pero vamos a aprender la vía para hacerlo. Pero previamente a ello necesitamos conocer estos puntos introductorios, estos conceptos fundamentales, ¿verdad? Para poder en el curso de Derecho Procesal Civil 2 elegir esa vía procesal. Entonces, jóvenes, pregunto, ¿estamos bien ahí? ¿Entendimos? ¿Hay alguna pregunta, duda o comentario? ¿Vamos bien? ¿Algún comentario o duda? ¿No? ¿Sí? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Nancy. Licenciado, disculpe, yo no me queda muy claro una cuestión aquí. Fíjese de que, bueno, yo entendí de que el derecho público es cuando el Estado no interviene, ¿verdad, licenciado? ¿O me equivoco? No, es al contrario. El derecho público, la intervención del Estado la hace en la supremacía de Estado. El Estado, además de crear la norma, tiene una participación en algunas áreas muy puntuales, ¿verdad? Entonces sí participa el Estado. En el derecho privado. No, en el derecho público. Por ejemplo, mire pues, dije que hay dentro de los elementos del Estado, está esa soberanía y poder público. El Estado crea una norma. Ejemplo de derecho penal. El Estado crea la norma, impone la sanción, crea la sanción y cuando se quebranta, hace uso de ese ius puniendi, ¿se recuerdan? De ese derecho de penar, de sancionar. Entonces es la forma como participa el Estado. Aquí el Estado está participando en supremacía, ¿verdad? Ahora, en el derecho privado, interviene el Estado en la creación de la norma, porque de plano el Estado participa en la creación de una norma en un organismo legislativo, por ejemplo. Pero de allí, en algunas áreas del derecho, como por ejemplo el derecho civil y mercantil, el Estado ya no interviene en esa condición de Estado, porque solo son los particulares. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, el Estado participó en su momento en crear la norma, pero ¿quiénes participan en la compraventa? Solo los dos particulares. Y si el Estado quisiera comprar a un particular, no va a participar en esa condición de supremacía, sino que tiene que bajarse a la condición de particular. Entonces, ya no interviene en esa relación contractual. Sí tuvo una participación o intervención previa en la creación de la norma, pero ya no tiene esa intervención y esa condición de Estado. En el derecho mercantil, por ejemplo,
Usted quiere formar una empresa, pues definitivamente tiene que acudir al Código de Comercio y establecer la condición para crear una empresa, ¿sí? Creada la empresa, pues tiene que cumplir con ciertas condiciones de registro y lo que le implique. Pero de ahí el Estado ya no va a tener una intervención en cuanto a sus contratos que vaya a celebrar y todo, salvo el pago de impuestos o obligaciones comerciales que usted tenga. Pero ya no tiene esa injerencia como si la tiene, por ejemplo, en el derecho penal. Entonces, no sé si me explico. En el derecho público... Sí, licenciado, ya me quedó claro. El derecho público tiene más participación y su condición es superior. Pensemos en el derecho laboral. El Estado crea la norma, crea un código de trabajo y crea instituciones, Inspección General de Trabajo, tribunales de trabajo, ¿verdad? Ahora, hay una relación laboral. Pensemos que no es una relación laboral con el Estado, sino es una relación con una empresa privada o con una persona en particular. No obstante que es campo del derecho público, despiden al trabajador. El trabajador dice, pues es una causa justificable, yo no me despidieron por alguna razón. Pero si el Estado, el particular dice, pues sí me despidieron sin una razón justificable, pues entonces voy a poner en movimiento esa actividad judicial, ese poder o organismo judicial, esa actividad judicial, promoviendo una demanda para que se me paguen esas prestaciones. Entonces la intervención del Estado será ahí, a través de un órgano jurisdiccional o la inspección de trabajo. Pero si el trabajador decide, yo no voy a accionar, no obstante que está en el ámbito público, pues no va a iniciar ningún tipo de acción. Entonces, esa condición de derecho público es porque en determinado momento el Estado actúa como un ente supremo. Esa es la diferencia, cómo el Estado interviene. Ahora, generalmente en el campo del derecho privado, el Estado no tiene esa intervención como la tiene en el ámbito del derecho público, en determinadas áreas, ¿verdad? Entonces, no podemos sentar así, miren pues jóvenes, no podemos dejar por sentado. En el derecho público tiene intervención el Estado, en el derecho privado no tiene intervención porque entonces los voy a confundir. Y esa no es una realidad. Por eso he citado los ejemplos y tal vez eso les ha generado confusión. ¿En derecho privado puede participar el Estado? En determinado momento sí, pues creó una norma, pero de ahí ya no interviene, ¿verdad? Si alguien va a comprar o vender, no interviene. Pero si el Estado quiere comprarle a usted, por ejemplo, pues el Estado no le va a decir, mire, como yo soy Estado, le voy a quitar su propiedad o le voy a poner un precio muy bajo y usted así me lo tiene que pagar, ¿no? Estado, me pongo a su misma condición de particular y usted me va a vender en esa condición. Ahora, si es, por ejemplo, la construcción de libramiento, donde fue un interés público y recuérdense que prevalece sobre el particular, pues tuvieron que haber iniciado un proceso de expropiación. Pero eso ya es otro tema, ¿verdad? En el campo del derecho privado, el Estado no tiene mayor intervención, pero no quiere decir que no tenga ninguna, porque en determinado momento podría tenerla. No sé si ahora le queda un poquito más claro. Sí, Lica, ya estamos, gracias. Va. Entonces, quedamos en eso. No podemos dejar así, jóvenes, escrito en piedra, ¿verdad? Derecho público interviene el Estado, derecho privado no interviene. No, porque los voy a confundir. Derecho público interviene muchas veces en supremacía de Estado, haciendo valer ese derecho de soberanía. Y en derecho privado, pues no tiene intervención en esa condición, pero no quiere decir que en determinado momento podría tener alguna. Y si se somete a alguna relación, debe de ser en la condición de particular. ¿Quedamos claros ahí? Por eso se llama derecho público y derecho privado. Ubicamos al derecho procesal civil en el área del derecho privado, ¿sí? Se hacen valer normas de derecho objetivo y sustantivo, haciendo uso del derecho subjetivo como facultades, como ya los ejemplos que cité, cobrar una deuda, no cobrarla, casarse, no casarse, ¿sí? Y el derecho, parte del derecho adjetivo procesal, ¿por qué? Porque nos va a indicar la forma de poder hacer valer esos derechos
que se recogen en leyes de carácter sustantivo o objetivo. ¿Vamos bien, jóvenes? Para pasar a lo siguiente. Licenciado, perdone una pregunta. Puede ser que en un caso se den como hipotéticamente dos procesos, por ejemplo, en una compraventa, en donde se va a dar como la falsificación de algún documento, o por ejemplo una estafa que vi en esa acción pública dependiente, pero de instancia particular, entonces se podría seguir como la nulidad en un proceso civil, y en proceso penal ya sería por el delito de estafa, ¿verdad? Serían dos procesos diferentes, pero en un mismo caso. Muy bien, Luz María, cabalmente, por eso les decía, no quería dejarlos así como no hay intervención y sí hay intervención, porque en el ejemplo que cita Luz María, cabalmente es así. Pensemos, en el derecho privado, ¿sí? Un contrato de compraventa de un bien inmueble, no tiene que intervenir el Estado, solo los dos particulares ante el notario. Ahí vamos muy bien, ¿sí? Área de derecho privado. Pero, como se cita en el ejemplo, pues se detecta que hay una falsificación de una firma, por ejemplo, o hay una falsificación de un documento. Pues allí, pues el Estado ya tendría una participación, ¿por qué? Porque el notario que se da cuenta, el particular que se da cuenta, por ejemplo, que falsificaron su firma y estaba fuera del país cuando hicieron ese contrato y se da cuenta, entonces él en vía civil puede pedir la nulidad de ese instrumento. Hasta allí no ha tenido intervención del todo el Estado, ese es el ejemplo. Pero si se certifica eso o se envía una copia de eso al Ministerio Público, pues es un delito de acción pública, de instancia particular, es decir, hay una falsedad material o una falsedad ideológica, ¿verdad? Entonces, allí, pues ya interviene el Estado a través de que el Ministerio Público lo va a investigar, hay una parte que está solicitando. Entonces, por eso les decía, no nos quedemos en escrito en piedra que en el derecho público el Estado participa así y en derecho privado no, porque pueden darse situaciones que se den. Lo que sí es importante es que en el campo del derecho público el Estado tiene una supremacía, su actuar es en ese actuar de soberano. En el ejemplo que cita Luz María es que, por ejemplo, si se certificara una copia de ese expediente al Ministerio Público para que se inicie una investigación por la estafa, la falsedad material, la falsedad ideológica, el Estado va a hacer uso de su jus puniendi, ese derecho de penar, de investigar. Entonces, el Ministerio Público va a investigar. Ahí ya está interviniendo el Estado. Entonces, a este particular ya no le van a decir, mire, quiere ser sancionado porque usted falsificó la firma. No, va a tener que ser sancionado y anulado el negocio jurídico que hizo y que enfrente un proceso penal por su actuar ilegal. Ahí está interviniendo el Estado haciendo uso de ese jus puniendi, pero estamos ya en el campo del derecho penal. Entonces, por eso les decía, en principio tengamos esa idea. Se llama derecho público porque participa el Estado en esta condición. En el otro se llama derecho privado porque intervienen particulares y pensemos que la intervención del Estado no es igual, pero pueden darse excepciones en ambas áreas. No sé si queda ahora más explicado, más claro. Y qué buena su intervención. Qué bueno que participen porque eso hace más enriquecedora la clase y más interactiva. Y sin pena pregunten y sin pena participen. Muy bien. ¿Alguna duda, comentario, participación? ¿No? ¿Vamos bien allí? Muy bien. Muy bien. ¿Wendy iba a preguntar algo? ¿Iba a participar? ¿Wendy Araceli? ¿No? Perdón, Wendy, casi no se le escucha. Que todo está claro, Lick, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, me dan unos segundos, solo coloco la segunda presentación, que fue la que les envié, porque ahorita terminamos ya esa primera parte, que era parte del complemento de la bienvenida y la información. Y continuamos, solo voy a colocar la segunda, todavía nos queda un tiempecito para avanzar, si no, no vamos a avanzar, jóvenes.
¿Ven la segunda presentación, jóvenes? ¿Sí? No, Lick, no se ve. ¿No se ve? Bueno, vamos a... ¿Ahora sí? Ahora sí, Lick. Sí, Lick. Muy bien. Entonces, solo activo mi cámara y colocamos la presentación. Vamos a regresar porque aquí nos quedamos con la clase anterior. Muy bien, continuamos entonces, siempre estamos en la primera unidad, estamos en puntos introductorios y es una continuación de la presentación que finalizamos. Pues ya ubicamos al derecho procesal civil, ¿verdad? Y ya tuvimos ese reforzamiento y eso que se les refrescó ahí un tanto la memoria con esto que vieron en introducción al derecho, de poder ubicar al derecho procesal civil. Ahora pues vamos a continuar siempre con la primera unidad de los puntos introductorios, pero ahora vamos a ver el contenido del derecho procesal. Recuérdense que concluimos anteriormente pues que el derecho objetivo procesal nos va a dar esa forma, nos va a indicar los lineamientos para hacer valer esos derechos que están reconocidos en ley sustantiva o en derecho objetivo, ¿verdad? Entonces, acá, jóvenes, es importante que pues veamos qué abarca, cuál es el contenido de ese derecho procesal. Y vean, ahorita la clase, la explicación, es para que usted comprenda esto, vean, el contenido del derecho procesal. Ojo, no pretendo ahorita, vean pues, no pretendo que usted entienda esto, la jurisdicción, el proceso y eso. ¿Por qué? Porque estos son conceptos fundamentales. Es la segunda unidad. Ahí nos vamos a detener en eso. De hecho, usted va a tener un laboratorio de jurisdicción y de competencia. Y vamos a ver dentro de los conceptos fundamentales la acción. Ahorita, pues, no piense que ya estoy abarcando eso, sino lo que estoy explicando ahorita es el contenido del derecho procesal. Y vamos a mencionar esto. Lo que sí es importante es que usted haga alguna anotación, tome nota de un artículo que le indique y que lo subraye, ¿verdad? Y que vaya tomando esas ideas. Yo creo que voy con el suficiente tiempo para que usted pueda tomar la idea, hacer alguna anotación, preguntar y eso. Entonces, ojo, jóvenes, que no quiero que se vayan a pensar que ya abarqué la acción, que ya mencioné la jurisdicción y que incluso el proceso. No, esos son temas que vamos a ver posteriormente. Ahorita, como les dije, de lo general a lo particular. Muy bien, el contenido del derecho procesal se cita al doctor Eric Alfonso Álvarez Mancía. Él es un autor guatemalteco y tiene un libro que se llama Fundamentos Generales del Derecho Procesal. Algunas veces en el centro universitario, a través de coordinación, se nos ha pedido la sugerencia de que se puedan adquirir libros para la biblioteca. Yo lo he dado alguna vez, supongo que está, pero yo les doy el resumen acá. Citando a este tratadista guatemalteco, que fue ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pues él tiene este libro de Fundamentos Generales del Derecho Procesal. Él cita a unos tratadistas, Clemente A. Díaz, Claria Olmedo y Beatriz Quintero. Estos tratadistas establecen una estructura clásica del derecho procesal, otra vez con lo clásico, ¿verdad? Lo que siempre está, lo que siempre vamos a tener, lo que siempre vamos a ver, lo que siempre se va a citar, ¿verdad? Es algo que permanece. Entonces, cuando pensamos en esta estructura clásica del derecho procesal, pues estos tratadistas mencionan tres aspectos que debe de contener o que contiene el derecho procesal, ¿verdad? Estas tres instituciones o institutos procesales, así se llaman. O cuando pensamos en instituciones, el concepto que les viene, supongo, dicen, una institución, usted piensa en un edificio del Estado algunas veces. Yo trabajo para la institución tal.
¿Para qué institución trabaja? ¿De qué institución viene usted? Pero cuando pensamos en instituciones, también hay instituciones jurídicas o instituciones procesales. Por ejemplo, una institución jurídica son los alimentos, la familia, la persona, ¿verdad? Una institución jurídica, pues, es la tutela. La institución jurídica, pues, los contratos, las obligaciones, ¿verdad? En el campo del derecho sustantivo, pensamos en el derecho procesal, pues una institución jurídica puede ser la acción, la excepción, por ejemplo, ¿verdad? O un instituto procesal. Entonces, cuando pensemos en instituciones, también pensemos en esas instituciones jurídicas que están establecidas en una norma. No precisamente deben de tener un edificio y personas ahí, sino son instituciones jurídicas, ¿verdad? Muy bien, entonces cuando pensamos en este contenido del derecho procesal y pensando en una estructura clásica, ojo, una estructura clásica, pues estos tratadistas establecen que hay 3 instituciones que abarcan el contenido del derecho procesal. La acción procesal. Y ustedes vieron en derecho penal, o lo están viendo, que hay acciones. Acción pública dependiente de instancia particular y la acción privada. Si la traemos al campo del derecho procesal, pues la acción procesal, y en el campo del derecho procesal civil, pues es la facultad de acudir ante un órgano jurisdiccional solicitando la tutela judicial para hacer efectivo un derecho. Esto no es ni más ni menos que se acuda ante un órgano jurisdiccional a través de la interposición de una demanda, por ejemplo. Porque estoy requiriendo la tutela judicial porque considero que se me afectó un derecho o quiero que se me haga efectivo un derecho. Se me afectó un derecho, se dañó mi propiedad, quiero que se haga efectivo un derecho porque estoy demandando el cobro de una deuda que no fue pagada, estoy demandando el pago de alimentos de la persona que está obligada, ¿verdad? Estoy demandando la nulidad de este negocio jurídico que se hizo porque no es mi firma, ¿verdad? Entonces puede ser tanto. Entonces, parte del contenido del derecho procesal es que comprendamos qué es la acción procesal. ¿Qué abarca la acción procesal? De hecho, es el primer concepto fundamental que vamos a ver ya en la segunda unidad. Ahí vamos a desarrollar la acción, pero es parte del contenido del derecho procesal según esta estructura clásica. También está la jurisdicción. Esta ustedes ya la han escuchado, ya la saben. De hecho, creo que había un procesal constitucional, entonces se ven algunas cuestiones de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional. Entonces, la jurisdicción, según el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se ejerce con exclusividad por la Corte Suprema de Justicia, jueces y magistrados. Entonces, la jurisdicción es facultad del Estado de administrar justicia. Esto es técnica y jurídicamente hablando. Es una jerga, un vocabulario apropiado a lo que estamos nosotros acá, ¿verdad? Nuestro contexto es que es un aula universitaria virtual del Centro Universitario de Chimaltenango de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, esto es donde nosotros estamos dialogando, explicando y tomando temas, aspectos, definiciones, términos propios de nuestro ámbito. Pero usted verá a Luis Pellecer en Noticiete hoy diciendo: sucedió un accidente de tránsito en jurisdicción de Escuintla. Ah, bueno, pero él es periodista. O entrevistaron a un bombero. Fuimos alertados que lo que siempre dicen, y personal paramédico, y el accidente sucedió en jurisdicción de Escuintla. Pero que lo utilicen ellos de esa forma. Pero usted no puede utilizar jurisdicción como sinónimo de un ámbito territorial. Para eso vamos a ver la competencia. La jurisdicción técnica y jurídicamente es facultad de administrar justicia en este ámbito. ¿Sí? Ahora, si usted lo ve en el diccionario de la Real Academia Española, pues le va a indicar jurisdicción y le va a hacer referencia a un
lugar a un ámbito territorial, ¿verdad? Pero jurídica y técnicamente no se refiere a eso, sino facultad de administrar justicia. Para ello, cuando veamos jurisdicción y competencia, va a tener la diferencia muy clara, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, porque si usted hoy por la noche ve noticias y dicen sucedió en jurisdicción, no vaya a hacer relación a lo que le expliqué, porque es diferente. Que también lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, jurisdicción, facultad de administrar justicia. Que en el otro ámbito se utilice como ámbito territorial también es permitido, pero en ese ámbito. Pero usted no va a estar en una audiencia o no va a contestar una demanda o no va a interponer un medio de impugnación haciendo referencia a la jurisdicción como un lugar territorial porque no está bien, ¿verdad? Entonces, hay palabras que se utilizan en distintas disciplinas, pero no tienen el mismo significado. Por ejemplo, para nosotros, auto es una resolución judicial, según la ley del organismo judicial. Decreto, auto y sentencia, 141 al 143 de la ley del organismo judicial. El auto es una resolución fundada y motivada, ¿verdad? Ahora, si usted va al car wash, le van a decir meta su auto, entonces es su vehículo, ¿verdad? No le decimos carro así, ni siquiera auto, pero vea la tarjeta de circulación y dice tipo automóvil, ¿verdad? Pero nosotros ya le ponemos el diminutivo auto y todavía ni lo decimos así, sino decimos carro, ¿verdad? Y en México le dicen coche, y nosotros coche aquí es otra cosa, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues debemos utilizar apropiadamente la terminología y más que todo jurídica. Y finalmente, parte del contenido del derecho procesal como una estructura clásica es el proceso. Y ya vamos a tener una unidad para divertirnos en el proceso, ¿verdad? Vamos a ver su clasificación, vamos a ver quiénes participan, cómo inicia, cómo finaliza, de forma normal a anormal, cuáles son sus fases. O sea, lo vamos a abarcar. Pero es parte del contenido del derecho procesal. Entonces, si yo quiero tener una idea de una estructura clásica del derecho procesal, pues sé que va a haber acción, sé que va a haber jurisdicción y sé que tiene que haber un proceso. Ahí estoy. Sobre algo clásico. En una estructura más contemporánea, más actual, más moderna, este autor, Enrique Falcón, nos indica, pues no comprende solo lo anterior. Es decir, el contenido del derecho procesal debe de existir acción, jurisdicción y el proceso, pero no solo estos tres. Esto es lo que siempre debe estar, pero actualmente abarcamos 5 institutos procesales o aspectos más. Esta es la que vamos a adoptar para efectos del curso. Esa es la que consideramos como más acertada, como más ajustada a la realidad. La contemporánea moderna, lo más cercano, lo más reciente. Entonces, además de acción, jurisdicción y el proceso, pues parte del contenido del derecho procesal está la solución extrajudicial de conflictos jurídicos. Como parte de ese contenido del derecho procesal, hay soluciones alternas para solución extrajudicial de conflictos, que para quienes les llame la atención, el área del derecho privado, del derecho civil, en el mes de junio, su preespecialidad puede ser sobre métodos alternos de solución de conflictos. Y allí van a ver esta solución extrajudicial de conflictos, que está la conciliación, la mediación, la negociación y el arbitraje. Que en algún tiempo fui catedrático de esta especialidad, pero de 2 años o 3 para acá, pues ya no, 2, ya no me tomaron en cuenta para esta parte. Pero para quienes les llame la atención en esto, pues podrán tener un conocimiento un poquito más profundo, por eso se llama especialidad, ¿verdad? O preespecialidad. Entonces, jóvenes, parte del derecho procesal, del contenido del derecho procesal está la solución extrajudicial de conflictos.
Y les voy a citar acá la más común o la que aplica para acá, que es la conciliación. Eso sí lo pueden anotar ahí, ¿verdad? Para que no se los olvide. Artículo 66E de la ley del organismo judicial. Artículo 66, letra E o inciso E de la ley del organismo judicial. Ahí nos establece la figura de la conciliación. Entonces es un método, una forma alterna de solucionar un conflicto, que puede ser antes de iniciar un proceso. Usted acude a una sede judicial y puede llegar a una conciliación. La otra es la mediación. Pero jóvenes, esta mediación no está en la ley del organismo judicial, está en el Código Procesal Penal. Y es por ello que no me gusta mucho citarla para el ámbito del derecho procesal civil, porque entonces van a creer que está en el proceso civil, y de hecho no, está en el proceso penal, en el Código Procesal Penal. Sin embargo, es una sección, un programa del organismo judicial, y de hecho en Chimaltenango, en el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo, Previsión Social y de Familia, hay un centro de mediación. Entonces allí funciona el centro de mediación. ¿Para qué? Para que se busque solución extrajudicial de conflicto. Entonces ahí se hacen convenios por deudas, por problemas limítrofes en bienes inmuebles, ¿verdad? Y el mediador es una persona capacitada y preparada para ello, realiza un convenio y lo pasa a un órgano jurisdiccional de acuerdo a su competencia para que lo homologue o lo apruebe, ¿verdad? Entonces, estos métodos alternos de solución de conflictos son también parte o contenido del derecho procesal, porque no lo podemos dejar fuera. Otro ejemplo, artículo 97 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vean, ahí está taxativamente la conciliación, es decir, literalmente la conciliación. Los tribunales podrán de oficio a instancia de partes citar a conciliación a las partes en cualquier estado del proceso. Es decir, que puede darse una conciliación incluso cuando ya hay un proceso judicial. Y extrajudicial conforme el 66E de la ley del organismo judicial. Entonces ven ustedes allí que conforme esta corriente moderna o contemporánea, pues está la estructura clásica establecía únicamente estas tres instituciones. Veamos aquí, ya se está dando, ¿verdad? Parte del contenido también del derecho procesal es el arbitraje. El arbitraje, jóvenes, como concepto, ahorita pensaron en un árbitro. No me vayan a mentir porque sí pensaron en un árbitro, ¿verdad? Con su uniforme y su gorgorito y dependiendo de la disciplina. Pues el arbitraje es una forma de solución de conflictos en la que las partes eligen su propio tribunal. Nada que ver, nada que participar el organismo judicial. Es decir, los conflictos no se resuelven en una sede judicial. En Guatemala hay un arbitraje institucional. Funciona en la Cámara de Comercio y Cámara de Industria. Y hay una ley de arbitraje. No es el arbitraje que está en el Código de Trabajo. Ese es propio y exclusivo de conflictos colectivos, ¿verdad? Y está allí. No es este arbitraje. El arbitraje, hay una ley de arbitraje que la ven en la especialidad de junio y en el curso de Derecho Procesal Civil 2. Luego de que terminamos los procesos de conocimiento, se llama, vemos a grosso modo, de una forma general, el arbitraje. Entonces, el arbitraje se utiliza generalmente en cierto tipo de contratos. Por ejemplo, Lionel Messi, en los contratos que realiza, pues todo conflicto deben de ir a arbitraje. Nunca van a ver ustedes una figura, o nunca, tal vez sí, pero se les pasó eso, que generalmente resuelven sus conflictos en arbitraje. ¿Por qué? Porque se protege una marca, una imagen, una señal de propaganda, un nombre comercial. Ejemplo, Pollo Campero. Algún conflicto con su proveedor o alguien, van a arbitraje. ¿Por qué? Porque no quieren que se afecte su marca, su nombre comercial. Si no, recuérdense la publicidad de Cristiano Ronaldo, que en una conferencia le pusieron Coca-Cola, era Coca-Cola,
su patrocinador y él la tomó a un lado y tomó el agua pura. ¿En cuánto bajaron las acciones de Coca-Cola? Pero así, ¿verdad? Entonces, el arbitraje generalmente se enfoca en aspectos, comerciales. En Guatemala existe arbitraje, está la ley de arbitraje, y existen los árbitros y el arbitraje como tal, Cámara de Industria y Cámara de Comercio. Anteriormente era un proceso en el proceso civil, en el Código Procesal Civil, pero fue derogado porque se creó la propia legislación. Muy bien, jóvenes, nos vamos a quedar por hoy acá en el segundo aspecto, acá en el segundo instituto que estamos viendo. Nos quedan los últimos 3 y los vamos a complementar en la clase anterior. ¿Por qué? Porque pues ya son las 20:48 y tampoco pues se pretende que nos cansemos tanto, los canse tanto y nos pasemos del horario. Muy bien, hasta acá. ¿Dudas, comentarios? ¿Vamos bien a ese ritmo? ¿Vamos más rápido? ¿Vamos bien ahí? ¿Vamos comprendiendo? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, en la próxima clase complementamos el contenido del derecho procesal. Perdón, Wendy, casi no se le escucha. No, licenciado, solo una duda que cuando usted mencionó algo sobre que aquí no había Perdón, fíjese que no se le escucha, como que tiene problemas con su audio, con su micrófono. Si gusta, manda la duda en la plataforma, la escribe y yo con gusto se la respondo. O si le manda un chat a su compañero y que el compañero la haga, ahí está. Va, ahí la puede escribir o si no era duda o algo, pues con gusto. Entonces, jóvenes, estamos ya por concluir. Esto es parte del contenido del derecho procesal y era lo que quería que se comprendiera. Todavía nos faltan 3 aspectos ahí, ¿verdad? Va, está bien, Wendy. Dice que la plantea después porque es algo extensa. Con gusto, iniciamos la próxima clase y hace su duda y con gusto se la puedo responder. Entonces, jóvenes. Licenciado, solo disculpe, el artículo entonces en el que encontramos el arbitraje. Ah, bueno. Se lo voy a dar del procesal civil. Ahí estaba anteriormente como un proceso de conocimiento. Está el artículo 279 y el artículo 290. Allí estaba el arbitraje, pero fue derogado. Es decir, se sacó de este código. Entonces, ya no existe como tal. Ahora, la ley que actualmente existe en el arbitraje es el decreto 6795. Esa es la ley de arbitraje. ¿Sí? Actualmente existe una ley de arbitraje, decreto 6795. Para ello, como les decía, para quienes tomen la especialidad, en junio ven el arbitraje. Y en el curso de Derecho Procesal Civil 2 también lo explico así, pues de una forma muy general, ¿verdad? Pero era lo que les decía, que ahorita pues no se preocupen tanto en conocer qué es eso y quiénes son los árbitros y todo, porque ya va a tener su momento. Ahorita lo que quiero que tengan claro es que el arbitraje es parte del derecho procesal. Y actualmente su ley que rige el arbitraje es el decreto 60 del Congreso de la República 6795 y se llama Ley de Arbitraje. Y ahí les explica todo lo de los árbitros y todo, pero yo creería que profundicen en su momento. Ahorita es solo para que lo tengan como referencia. Gracias, Lic. ¿Sí? Bueno, para servirle. ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien. Si no hay dudas, fue un gusto participar en la clase, compartir con ustedes y espero se vaya aprendiendo, se vaya entendiendo. Les envío siempre información en la plataforma y queda pendiente que les envíe material de jurisdicción y competencia, se los voy a mandar para que lo empiecen a leer. Y cualquier información en la plataforma. Nos vemos Dios mediante con ustedes, sección C, ¿verdad? Nos